Este hombre caza a ogros inmortales por puntos, monstruos que, por mucho que los mates, resucitan al día siguiente siendo mucho más fuertes y rápidos. Gracias a su habilidad de decapitación, los fulmina de un tajo y entrena con ellos. Con sus puntos, bendice un árbol seco hasta convertirlo en un manzano imperial de frutos legendarios. Atentos porque Mateo no siempre fue así. Antes de ser este guerrero imparable, era un simple ciudadano sin un futuro claro. Para entenderlo, volvamos al inicio. La tierra se moría y había perdido toda la energía vital necesaria para alimentar a su gente. Entonces, un ser superior reveló la solución. Esa entidad suprema aconsejó enviar a los humanos elegidos hacia otros mundos desconocidos. Así nacieron los exploradores reales, considerados héroes, que abandonaron nuestro hogar para buscar recursos en dimensiones lejanas. Desde esos mundos, los exploradores traen objetos y reliquias que son vitales para que la humanidad no se extinga. Mateo trabaja cuidando jardines de mala muerte, pero su gran sueño siempre ha sido convertirse en uno de esos exploradores. Al terminar su jornada, va al centro de reunión, donde miles de personas buscan desesperadamente noticias sobre sus seres queridos desaparecidos. Se abre paso entre la multitud como puede, hasta que finalmente logra llegar frente a la recepcionista. Ella revisa su expediente y le confirma que Mateo no tiene dinero suficiente para pagar la investigación que tanto necesita. Le ordena que vuelva cuando sea rico. Mateo suplica por una sola noticia, pero el siguiente cliente lo aparta de un empujón y lo saca de la fila. Sin otra opción, nuestro protagonista se retira y camina hacia su humilde hogar con una determinación amarga. Veréis, cuando era pequeño, su padre era un caballero retornado de alto rango. Eran inseparables y lo admiraba muchísimo. Pero cuando la tierra empeoró, fue enviado a otra misión. Desde aquel fatídico día, Mateo jamás volvió a ver a su padre. Tras años de espera, su madre también partió para buscar a su marido. Al final, Mateo se quedó completamente solo en el mundo. Ha pasado tanto tiempo que sus recuerdos empiezan a borrarse. Ya ni siquiera puede visualizar con claridad los rostros de sus padres. Pero ojo a esto, de repente, una luz dorada cegadora golpea el exterior de su edificio. Una onda de choque masiva lo lanza contra la pared. Se queda inconsciente y despierta horas después, totalmente confundido por lo ocurrido. Su teléfono explota con alertas de emergencia, avisando sobre las turbulencias causadas por el reingreso de un caballero retornado. Por si fuera poco, un caballero de clase S anuncia su retiro. El hombre confiesa llorando que no pudo proteger a sus compañeros. Tampoco pudo proteger a su divinidad y regresó solo. Se siente como un fracasado que lo ha perdido todo. El guerrero dice que ya no puede luchar más porque ha perdido el poder y la dignidad para ser explorador. Al parecer, aquel terremoto y la luz dorada fueron provocados por su violento regreso a nuestro mundo. Con la voz rota, se retira pidiendo a todos que hagan lo imposible para salvar lo que queda de la Tierra. Son noticias terribles. La población ha caído por debajo de 500 millones y apenas quedan candidatos para ser exploradores de élite. Mateo no puede creer que su ídolo se rinda así. Justo entonces, alguien llama a su puerta y se pregunta quién será. Se levanta y camina hacia la entrada, extrañado por recibir una visita a estas horas de la noche. Abre la puerta y oye una vocecita llamándolo, pero no ve a absolutamente nadie parado frente a él. Cuando empieza a creer que se ha vuelto loco, la voz le ordena que mire hacia abajo de una vez. A ver quién de nosotros esperaba encontrarse con un conejo parlante sosteniendo una tableta electrónica. El susto es tan grande que Mateo cae de culo, pero el animal sigue a lo suyo preguntando si él es el tal Mateo. El conejo le dice que se calme porque trae noticias increíbles. Sonríe y le felicita por haber sido elegido como nuevo explorador real. Mateo se queda de piedra y le pregunta al conejo si realmente es consciente de lo que está diciendo. El mensajero admite que todo es muy confuso, pero le asegura que nada cambia el hecho de haber sido seleccionado. Como Mateo se comporta de forma sospechosa, el conejo sugiere que se trasladen a un lugar más privado. Mientras caminan por un pasillo extraño, el conejo le pregunta si tiene alguna habilidad especial, como suele tener casi todo el mundo. Mateo responde que es el mejor en la liga de los mediocres, por eso cree que no sirve para ser explorador. Solo se le da bien podar árboles o cuidar flores comunes. El conejo se queda en choque total. Mateo se sorprende de que lo hayan buscado sin saber que no vale para nada. Entonces el animal se calma y dice que todo sucede por algo. Le asegura que, aunque crea que no vale nada, el destino lo ha elegido por una razón muy poderosa. Nuestro protagonista está alucinado. Nunca esperó acabar en el centro de exploradores, pero sabe que esta es su gran oportunidad. Y así empieza su leyenda. Creedme, lo que hay tras esa gran puerta va a cambiarlo todo.
Presten mucha atención, porque hoy veremos cómo Javier intenta abrir una puerta gigante que no se mueve antes de que el conejo termine de hablar. Es entonces cuando esa liebre parlanchina le pregunta con tono burlón qué demonios está intentando hacer con esa puerta. Resulta que la verdadera entrada que deben utilizar está justo a su derecha, según dice el animal. Javier no puede creer lo que ve cuando se da cuenta de que el conejo señala una trampilla diminuta, perfecta para un roedor pero imposible para un humano. La liebre insiste en que nunca ha tenido problemas con el tamaño, obligando a Javier a recordarle que él es, precisamente, un maldito conejo. Convencido de que el bicho está loco, Javier intenta marcharse, pero el animal le pregunta si de verdad está tomando la decisión correcta. Le recuerda que ha fracasado en cada prueba de caballero que ha intentado, pero que ahora una oportunidad única ha llamado finalmente a su puerta. Maese Liebre le lanza un dardo directo al orgullo preguntándole si cree que una oferta así volverá a repetirse en su vida. Dice que no intenta obligarlo, ya que es libre de irse si eso es lo que realmente desea su corazón de plebeyo. Sin más opciones, Javier debe arrastrarse por el estrecho túnel para seguir a la liebre hasta su lujoso y ordenado despacho real. Javier queda impactado porque, sinceramente, esperaba encontrarse con una oficina pequeña acorde al tamaño de su guía. Entonces escucha que existe un mundo diseñado solo para él, lo que lo deja confundido preguntándose si cada persona tiene un reino a medida. La liebre le habla de las tierras de conquista por bloques, un evento que está en marcha ahora mismo en el reino. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Miren esto, los ojos de Javier se iluminan de puro asombro al ver la propuesta. Aunque Maese Liebre cree que ya lo conoce, Javier admite que es la primera vez que oye hablar de ese lugar tan codiciado. Al parecer, ese mundo tiene la característica única de recibir la protección directa de una deidad divina del panteón. Esto despierta el interés de Javier, ya que aquel retornado que conoció también mencionó la existencia de los dioses. Al notar su cambio de actitud, la liebre le asegura que haberlo elegido no tiene nada que ver con los eventos recientes. Javier pregunta de qué tipo de dios están hablando, y el animal le aclara que las deidades se asignan de forma totalmente aleatoria. Pero como Javier es su favorito, va a permitirle que sea él mismo quien elija al dios que marcará su destino eterno. Maese Liebre saca 3 cartas místicas y le pregunta si está listo para elegir, dejando a Javier confundido porque no tiene ni idea de cuál es buena o mala. El conejo le advierte que un tren así no pasa 2 veces en la vida. Y Javier le da la razón. Al recordar a su padre, se enfurece consigo mismo por estar dudando ante semejante oportunidad de gloria. El joven elige una carta y una imponente representación del dios aparece frente a él, dejándolo en un estado de shock absoluto. Esto lo asusta de muerte. Al mirar la carta elegida, ve que es el dios de la negación, con una probabilidad del 44%. La liebre le pide que no sea cobarde, asegurándole que todo lo que acaba de ver es simplemente un efecto dramático visual. Con el corazón a mil, Javier pregunta qué clase de deidad necesita una presentación que casi lo envía directo al otro mundo por el susto. Además, no cree que este dios sea el adecuado, porque sinceramente, solo el nombre ya suena a problemas y mala suerte. Consigue ponerse en pie y, con nervios de acero, le pregunta al animal si existe alguna posibilidad de volver a barajar las cartas. La liebre le asegura que puede, dejándolo completamente impactado. Javier saca otra carta rápidamente, y justo como antes, vuelve a aparecer el maldito dios de la negación frente a él. Está furioso y empieza a sospechar que esto es una estafa, porque es imposible que le salga la misma deidad una y otra vez. Escuchen bien, el conejo jura que las cartas son legales, pero cambia su semblante para advertirle que solo le queda una última oportunidad de elegir. Le ruega a Javier que esta vez escoja con mucho cuidado. Nuestro protagonista está frustrado y reza para sacar cualquier cosa que no sea ese molesto dios de la negación otra vez. Al robar la carta, una luz verde brillante ilumina toda la estancia y el rostro de Javier se llena de esperanza. Esta vez saca la carta de la diosa de la abundancia con una probabilidad menor al 1%. Está a punto de ignorarla hasta que aparece su imagen. Y vaya, resulta que es una belleza impresionante. Hasta el conejo nota la cara de pervertido que se le ha quedado a Javier. La liebre sonríe y le pregunta si prefiere probar suerte otra vez. Esto lo deja helado porque el bicho acababa de decirle que esa era su última carta disponible. Javier pregunta qué pasaría si se queda con esta diosa, y el animal le informa que tendría que partir al nuevo mundo de inmediato. Ante su asombro, el conejo le pregunta por qué duda tanto si tiene la oportunidad de oro de pasar de ser un simple mensajero a un retornado. El animal empieza a llenarle la cabeza con fantasías sobre cómo todo el reino lo aclamará
como a un héroe legendario. Le asegura que ser un retornado le dará una vida de lujos 10 veces mejor que la miserable existencia que arrastra en este momento. Ustedes y yo sabemos que su vida no vale nada ahora mismo, así que Javier comprende que el conejo tiene toda la razón. Preparaos, porque hoy Alonso toma la decisión de servir a la diosa de la abundancia en esta aventura épica. La imagen de la deidad aparece ante él y es exactamente la belleza que siempre había imaginado. El chico sonríe, convencido de que podrá lograr cualquier cosa si cuenta con el favor de semejante diosa. Acto seguido, le pregunta al pequeño conejo guía hacia dónde se supone que debe dirigirse ahora. El conejo abre un portal diciendo que es hora de partir, pero de repente empuja a Alonso directamente hacia el vacío. Él grita aterrorizado preguntando si realmente es seguro cruzar ese portal desconocido. El conejo se burla diciendo que el portal es precioso, aunque para Alonso parece una trampa mortal muy evidente. Aún así, no piensa retroceder, pues planea alcanzar el éxito para demostrarles a todos sus enemigos que son basura. Y mientras está ocupado fantaseando con sus grandes planes de gloria y futura grandeza. El conejo lo lanza sin piedad. De pronto, una voz regaña al animal por intervenir directamente en asuntos prohibidos. El conejo responde que no tenían otra opción, ya que Alonso es el único capaz de ayudar en este lío. Mientras cae por el portal, ve que el porcentaje en pantalla indica el tamaño actual de la facción divina. Esto deja a Alonso helado, pues pensaba que era una probabilidad, pero la realidad resulta ser mucho peor. Finalmente llega al nuevo reino, cargando con el peso de haber descubierto un detalle tan crucial demasiado tarde. Mira a su alrededor y se da cuenta de que todo el lugar parece un páramo completamente desolado. Mirad esto, no solo la diosa no tiene seguidores, sino que ha acabado en una tierra maldita y condenada. Al ver esto, las lágrimas brotan de sus ojos al comprender que está acabado. Alonso esperaba encontrar un paraíso de abundancia, pero lo único que tiene ante él es un desierto muerto y gris. La ventana del sistema aparece de nuevo, dándole la bienvenida al implacable mundo de la excavación mágica. Le notifican que ahora es el apóstol de la diosa y debe asegurar derechos de tierras cavando sin descanso. Pero antes de ponerse manos a la obra, decide que lo mejor es explorar un poco el terreno. Busca a la diosa y de pronto encuentra una hoz vieja y desgastada, preguntándose quién pudo abandonarla allí. Como es un jardinero experto, la vieja herramienta se ajusta a su mano como si fuera parte de él. De repente, siente una presencia abrumadora a su espalda y el pánico le invade pensando que un monstruo aparecerá. El miedo recorre su cuerpo al pensar que va a morir antes de conocer siquiera a su señora divina. Alonso no está listo para morir, así que decide amenazar a la criatura agitando su hoz con mucha fuerza. Se gira lanzando un tajo con todas sus fuerzas, pero descubre que no hay ningún monstruo, solo un hámster. Se agacha para observar al pequeño animal y nota que no parece tener ninguna intención hostil hacia él. De pronto piensa si recibirá una recompensa por matarlo, y el hámster chilla de puro terror al notar eso. Alonso sonríe muy divertido, disfrutando por un momento de haber asustado al pobre animalito. Decide dejarlo vivir mientras no le moleste, pero entonces el hámster se da la vuelta para marcharse. El animal se detiene y le hace señas para que lo siga, moviéndose a una velocidad realmente increíble. Alonso lo sigue hasta un pequeño arroyo donde no pierde el tiempo y bebe agua para calmar su sed. Se siente renovado y le pregunta al hámster si sabe dónde se esconde la diosa. ¿Os imagináis la respuesta? El hámster intenta responderle, pero está claro que su forma de comunicarse es totalmente distinta a la suya. La criatura sigue avanzando y Alonso va tras ella, esperando ver a dónde demonios lo conduce finalmente. Llegan ante un árbol seco y gigante. Entonces, Alonso pisa por accidente una raíz marchita y se queda pasmado. Se pregunta qué hace una raíz de ginseng en este vertedero, pero el hámster se la arrebata de inmediato. Alonso cree que el animal solo tiene hambre, pero el sistema le notifica que acaba de encontrar a la diosa. Está convencido de que el sistema falla, porque no ve a ninguna deidad hermosa por ninguna parte. Mientras se queja de todo esto, el hámster le muerde la pierna y él piensa que solo quiere jugar. Lo agarra molesto, diciéndole que está demasiado ocupado como para ponerse a perder el tiempo ahora mismo. Sin embargo, la expresión del bicho le revela la cruda realidad. Esa raíz seca y arrugada es su diosa. Alonso se niega a creerlo. La diosa que vio era hermosa y radiante, no un trozo de madera vieja. Como no puede aceptar lo que ven sus propios ojos, el hámster le ofrece una lupa para que mire bien. Es entonces cuando la dura realidad lo golpea. Solo nos queda reflexionar sobre esto, amigos, porque su futuro parece tan seco como esa raíz. ¡Qué desastre!
Atención, porque hoy veremos cómo Rodrigo descubre que jugar con cartas divinas tiene sus riesgos. Eso significaba que la influencia divina estaba creciendo. Rodrigo no puede creer que el dios de la negación fuera en realidad una carta tan buena. Aparecía demasiado seguido. Rodrigo sospecha que la diosa se marchitó porque su poder bajó a cero por completo debido a la falta de fe. Rodrigo observa fijamente a la hermosa diosa, extrañado de que todavía no despierte de su largo sueño. Teme haberla matado al pisarla accidentalmente, pero el hámster solo lo mira fijamente como si Rodrigo fuera el hombre más tonto del mundo entero. De pronto piensa que darle un poco de agua podría ser la clave definitiva para intentar reanimarla. Vierte el agua y, para su sorpresa, un brillo verde esmeralda surge del cuerpo de la raíz de ginseng. Parece que el agua funciona, así que Rodrigo continúa empapándola por completo hasta que ella recupera finalmente el sentido. La diosa casi muere ahogada y empieza a rezar para que Rodrigo se detenga antes de que sea demasiado tarde. Por fin vuelve a la vida y Rodrigo celebra orgulloso sus brutales técnicas de reanimación. El hámster se alegra de verla bien. Rodrigo se arrodilla ante la diosa para presentarse oficialmente como su nuevo y leal apóstol. La diosa hace un gran esfuerzo por sentarse y observar detenidamente a su seguidor. Presten atención ahora, porque justo cuando Rodrigo está más perdido, el sistema le revela que puede volverse mucho más fuerte con sus habilidades. Se queda de piedra porque no tenía idea de que ya contaba con poderes listos para ser usados. Descubre la bendición de la diosa y, aunque no tiene descripción, Rodrigo asume que servirá para que todas sus cosechas crezcan hermosas y muy abundantes. Pero al activarla, se da cuenta de que la técnica se llama en realidad decapitación. Esto lo deja helado, ya que decapitar significa literalmente cortarle la cabeza a alguien. No se imagina yendo por ahí cegando vidas solo para poder llevar una vida tranquila en el campo. Él piensa que la diosa de la abundancia jamás le daría algo tan violento y le pregunta directamente si de verdad su misión es cortarle la cabeza a alguien. La reacción de ella lo confunde todavía más. Parece que no tiene otra opción que decapitar a algún ser vivo. Rodrigo empieza a darles 1000 vueltas a todas las terribles posibilidades que este nuevo poder implica. De repente mira al pobre hámster, que sigue celebrando con mucha alegría que su señora la diosa por fin haya despertado. El pequeño animal no sospecha que Rodrigo lo está mirando con los ojos más malvados que existen. Al darse la vuelta, el hámster ve a Rodrigo totalmente armado y huye desesperadamente antes de que la hoz lo parta en 2 pedazos. Rodrigo lo persigue sin tregua y el roedor termina ocultándose aterrorizado justo detrás de la túnica de la diosa. Él le dice con calma que no disfruta esto, pero que debe hacerlo por el bien de la diosa. De pronto, el hámster y la diosa entran en pánico. Rodrigo se gira y ve a una criatura espantosa parada justo detrás de él. Nota que el pequeño hámster ha saltado valientemente para proteger a la diosa del peligro inminente. Ahí es cuando comprende que el hámster no era un monstruo malvado después de todo. Rodrigo admite su gran error y decide que debe enmendarlo derrotando al verdadero monstruo que tiene delante. Pero la gran pregunta es, ¿ustedes creen que podrá lograrlo solo o será su fin? Sin embargo, es un tipo valiente y carga contra la bestia empuñando su hoz con mucha fuerza. Gracias a su nueva habilidad de decapitación, puede ver con precisión dónde asestar el golpe mortal. Activa su técnica y salta hacia la bestia, golpeando tan fuerte con su hoz que logra derribarla de un solo impacto certero. La diosa y el hámster quedan impactados. Rodrigo regresa tranquilo como si no hubiera hecho algo totalmente loco. Entonces se disculpa sinceramente con el hámster por casi mandarlo al otro mundo tras confundirlo con un monstruo. Le pide perdón y el hámster le dedica una sonrisa y un pulgar arriba como señal de que no hay rencores. Rodrigo se alegra mucho y decide ponerle un nombre al pequeño valiente, llamándolo Jamón. El nombre le encanta tanto al hámster que empieza a sonrojarse de pura felicidad. En ese instante, el sistema le informa que la cabeza del monstruo será transportada automáticamente debido al efecto del poder. Así es como descubre que acaba de aniquilar a un temible ogro inmortal. Tras la victoria, aparece un contador de bajas para que pueda seguir eliminando a todos los que se crucen. A Rodrigo le sorprende que lo llamen inmortal cuando ha caído con tanta facilidad ante su arma. El sistema envía otra notificación avisando que la ofrenda transportada ahora pertenece oficialmente a la diosa de la abundancia. Al mirar a la diosa, nota que su aspecto se ve mucho más vital y renovado que antes. Parece que a Rodrigo le espera mucho trabajo cazando monstruos para ayudar a la diosa. Nos vemos en la próxima para descubrirlo juntos. Prepárate porque hoy Adriano, motivado por el cuerpo de la diosa, sale a cazar y se topa con ogros inmortales.
Recibe un aviso sobre puntos del sistema que no se pueden transferir, son solo para su uso personal. Adriano se sorprende, pues no sabe en qué momento consiguió esos puntos. Aún así, es una buena noticia y decide que masacrar a esos ogros es la prioridad en su lista. Adriano agradece tener la técnica de decapitación, ya que con ella aniquilar a esas bestias será muy fácil. Se lanza contra los ogros activando su técnica mortal y de un solo tajo los parte por la mitad. El sistema le confirma que cada vez que liquide a un monstruo, su cuenta de puntos subirá. Para él esto es una luz verde total para arrasar con todos los monstruos que se crucen en su camino. Ya se cargó a 4 ogros inmortales, pero ahora piensa en matar a 100 solo por pura diversión. Tras limpiar la primera oleada, Tristán celebra sobre su hombro como si él hubiera ganado la batalla. Adriano se pregunta por qué los llaman inmortales si mueren tan fácil para ser seres eternos, como nadie le responde todavía. Deduce que encontrará la respuesta a su pregunta si sigue aplastando cráneos de monstruos por el camino. Al volver al árbol sagrado, descubre que la belleza de la diosa de la cosecha ha aumentado muchísimo. Adriano sonríe porque el efecto es rápido y está muy emocionado por ver a la diosa recuperar su forma original pronto. De pronto, la diosa señala hacia el gran árbol, dejando a nuestro guerrero confundido sobre qué debe hacer. Pero atención aquí, Adriano entiende que ella quiere subir al árbol y al ayudarla, ella le hace una seña. El sistema informa que puede usar la bendición de la abundancia, pero cada habilidad consume puntos. Toca el tronco, activa el poder divino y vuelca absolutamente todos sus puntos de habilidad en él. Con la ayuda de su habilidad, el árbol vuelve a ser fértil. Se sorprende al ver que es un manzano y hay manzanas por todas partes. Arranca una de las manzanas que parece realmente gigante. Aunque nunca había visto una fruta así, algo le dice que no deberían ser tan grandes. Aunque tiene la tentación de comerla, decide ofrecerle la primera cosecha a la diosa. Ella acepta el fruto y lo absorbe en pocos segundos. Adriano se queda cuestionando la posibilidad de lo que acaba de ver. Entiende que ella es poderosa y que tenerla como enemiga no sería nada bueno para él en este mundo. Adriano trepa al árbol para recoger manzanas para que tanto él como Tristán puedan comer algo. Deduce que debe volverse muy fuerte, porque la diosa a la que sirve no es alguien para bromear. Al morder la manzana, se sorprende por lo deliciosa que está. Mientras él desayuna, la diosa se pregunta cómo Adriano derrotó a tantos monstruos en un solo día. Y no solo eso, también ha logrado revivir un árbol sagrado gigantesco en menos de un día. Un sentimiento frío recorre a la diosa mientras se pregunta por Adriano. Veamos juntos la historia de la abundancia. Ella era la encargada de alimentar al reino y era respetada por la altísima calidad de sus productos agrícolas. Pero, cuando el dios de la corrupción empezó a devorarlo todo, ella huyó porque aquel poder era demasiado masivo para resistirlo. Abandonó su labor y empezó a cazar monstruos, pero sus fuerzas no estaban preparadas para el combate. Como perdían todas las batallas, no tuvieron más remedio que modificar sus habilidades para crear algo totalmente distinto. Pero eso tampoco aseguraba que sobreviviera. Resulta que esa técnica de decapitación para luchar era en realidad para que sus siervos recolectaran cabezas de animales muertos. Sus subordinados eran tan malos peleando que solo podían esforzarse. Al mirar a Adriano, la diosa tiembla de miedo porque él es lo opuesto a lo que ella siempre imaginó. Pese a todo, llega a la conclusión de que ahora Adriano le pertenece. Él intenta coger otra fruta cuando la diosa se agarra a su pierna, asustándolo porque cree que lo absorberá. Pero ella solo quería darle un abrazo para agradecerle de corazón todo lo que ha hecho por ella. Más tarde, la diosa se queda dormida y Adriano la deja descansando en el altar, hasta que un trueno estalla. Teme que el ruido la despierte, pero ella sigue dormida. Entonces comprende que no podrá sobrevivir solo con manzanas. Justo ahí, el sistema informa que el evento de entrega ha comenzado. Confiad en mí. Bienvenidos amigos, Carlos se sorprende al ver que esto existe, pero para completar la entrega debe contactar con su hogar en las tierras lejanas. Al ver que Amelín también está agotado, decide acostarlo con cuidado justo al lado de la divina. Hasta los cubre con hojas para que sirvan de manta. Mientras tanto, en la compañía de almas, Lady Helena, la enviada celestial, entra furiosa al despacho de su jefe para quejarse por el exceso de tareas, ya que está al límite de sus fuerzas. Resulta que han recibido un encargo especial para ir a entregar unas simples manzanas. El contrato dice que no hay oro de por medio, así que deberán intercambiar las frutas por otros bienes valiosos. Helena le grita a su superior preguntando si esto es un castigo por algún error cometido, pero su jefe le asegura que no es así en absoluto.
Él le explica que este viaje para recoger la mercancía será un descanso necesario para ella, lejos de los pesados informes de la oficina. Le asegura que quedarse en el despacho solo le traerá más estrés y la anima a usar esta misión para despejar su mente un poco. Lena replica que en realidad la envía a ella simplemente porque no queda nadie más disponible en todo el gremio. Su jefe ríe con nerviosismo porque ella tiene mucha razón en todo lo que sospecha. Él la apresura a partir, sugiriendo que quizás encuentre algo de suerte en el camino. Se despide deseando que el viaje traiga muy buenos resultados. Elena revisa todos los registros de pedidos y se da cuenta de que tiene muchísimas entregas pendientes por realizar. Solo espera que todo este esfuerzo valga la pena. Mientras, Carlos recolecta manzanas mientras Amelín se da un festín. Presten atención, amigos, esto se va a poner muy interesante. Carlos lo pilla comiendo y lo agarra del cuello, ordenándole que deje de jugar con la valiosa mercancía del pedido. Le advierte que esas manzanas son para el trueque, ya que hoy mismo deben encontrarse con un contacto muy importante. Sabiendo que el mensajero viene de lejos, Carlos decide actuar con elegancia para causar una buena impresión desde el primer encuentro oficial, según los pergaminos informativos que leyó al aceptar este evento de entrega. Descubrió que el mundo está dividido en feudos y que una gran competición por la conquista de territorios está en marcha. Aunque parece un campo normal, hay muros invisibles en los límites y hace falta un pase mágico para poder cruzar a otro sector. Carlos nota que está en una zona desolada y que tardaría una semana entera a caballo para llegar al pueblo más cercano. Carlos se alegra de que la entrega solo tarde 2 días. Aunque sea rápido, a Carlos no le importa mientras reciba pronto sus sacos de dormir acolchados. Además, se aseguró de encargar un cojín de seda para que la divina descanse cómoda. El objetivo de Carlos es ganarse el favor de la diosa al máximo para evitar que ella se enfade con él. También nota que los ogros eternos han estado apareciendo sin descanso por los alrededores desde el amanecer del día anterior. Esto le beneficia bastante. Al final comprendió que el nombre de eternos significa básicamente que estos monstruos no paran de resucitar una y otra vez. Aún así, a Carlos no le importa mientras pueda eliminarlos a todos para seguir acumulando puntos de experiencia para su cuenta. En medio del combate contra las bestias, casi termina aplastado por un ataque sorpresa, pero logra esquivarlo con una maniobra heroica. Ahí es cuando nota que los ogros son ahora más rápidos. Sospecha que los monstruos evolucionan y se fortalecen igual que sus propias habilidades. A pesar de este aumento de poder, nuestro protagonista no siente ni una pizca de miedo ante estas criaturas. De lo que piensan, un hombre contra un ejército, Elena mira asombrada desde el cielo mientras Carlos arrasa con los monstruos. Ante sus ojos solo hay un guerrero poderoso que parece merendarse a los monstruos sin el más mínimo esfuerzo físico. El ogro eterno era el objetivo favorito de los cazadores reales porque otorgaba muchos más puntos que cualquier otra bestia común. Pero había un problema, sin importar cuántas veces muriera, siempre regresaba al día siguiente con una fuerza destructiva mayor. Incluso si el cazador cambiaba de región, el ogro lo perseguía incansablemente, siendo el monstruo más persistente de todos. Por si fuera poco, suele lanzar una maldición que agota lentamente a su presa hasta que ésta cae rendida por el cansancio. Al final, todos aprendieron a evitarlos, pero esa misma criatura temible es la que Carlos está despedazando ahora mismo como papel. Lena empieza a dudar si Carlos es un imprudente total o si simplemente no le teme a la terrible venganza. También nota que él ni siquiera se molesta en purificarlos, después de ver tal exhibición de fuerza bruta y habilidad. Ella supone que es un maestro de esgrima, pero no entiende qué hace un guerrero así recolectando frutas en el bosque. Lena concluye que este caballero no es precisamente el más listo del reino. Pero para evitar despertar su ira, ella cree que lo mejor será tratar con él de la forma más amable posible, tras derrotar finalmente a la horda de ogros eternos. Carlos se da cuenta de que ha ganado una montaña de puntos y que su marcador personal está subiendo de forma exponencial. Con la bendición, una manzana vale 1000 puntos. Carlos sabe que llegará al objetivo. Ustedes y yo vimos nacer una leyenda. Prestad atención, porque este santuario que parecía un misterio terminará siendo el boleto de Carlos hacia una riqueza que no podéis ni imaginar. En ese mismo instante, Elena se le acerca y le hace una reverencia con mucha humildad. Se presenta como enviada del gremio mercantil y dice que trae el pedido que Carlos estaba esperando recibir. Carlos le estrecha la mano emocionado, impresionado de que haya encontrado su propiedad a la primera oportunidad. Por dentro, Elena está aterrada porque Carlos emana un poder inmenso y debe tener muchísimo cuidado para no hacerlo enfadar.
De pronto, ve al pequeño hámster y se distrae porque se ve tan esponjoso que solo quiere abrazarlo fuerte. Carlos nota su cara de ansia y le pregunta si se encuentra bien, pero ella responde que está de maravilla. Sin que él lo sepa, ella solo muere por acariciar al animal. Entonces, Carlos le pide que lo siga hacia las manzanas. Al llegar allí, el increíble aroma de las frutas es tan potente que ella no puede evitar mencionarlo en voz alta. Carlos asiente con orgullo, confirmando que la cosecha ha crecido excepcionalmente bien esta temporada. Elena no puede creer que ese árbol gigantesco frente a ella sea un simple manzano. Carlos arranca uno de los frutos y le pregunta muy tranquilo si se atrevería a probarlo. Ella toma las manzanas y se queda en shock total por su tamaño fuera de lo común. Pero no espera gran cosa, porque cuando una fruta crece tanto, suele perder todo su sabor y dulzor natural. Esperaba una decepción, pero al darle un mordisco, entra en un estado de puro placer gastronómico totalmente inesperado. Elena se da cuenta de que la fruta es extremadamente dulce y tiene la acidez perfecta. Calcula que cada pieza se vendería por lo menos a 100.000 monedas de oro por esa calidad. Elena le pregunta si es verdad que pensaba vender sus manzanas por solo 2.000 monedas de oro. Escuchad bien, porque ella dice que el precio es absurdo y Carlos, por error, piensa que le están pareciendo muy caras. Carlos le pregunta nervioso cuánto pagaría ella por sus manzanas. Elena lo deja en un shock total al decirle que debería cobrar al menos 20.000 monedas de oro por cada una. Carlos casi pierde la cabeza cuando Elena revela que incluso podrían superar las 30.000 si las vende en los grandes almacenes de la ciudad. Carlos no puede creer lo que oye. Aunque Elena podría haberlo estafado, prefiere ser honesta para mantener a un cliente con tanto potencial a largo plazo. Además, no quiere morir joven y sabe que ese sería su destino si Carlos descubriera algún tipo de engaño. Le explica que no son frutas normales, sino una variedad legendaria con un sabor único que jamás había probado. Confiesa que estas manzanas valen más que cualquier producto de lujo que ella conozca en todo el reino. Quedaos conmigo, porque al fijar el precio en 20.000 monedas, Carlos acaba de cambiar su destino para siempre. Ella saca un contrato real y le asegura que el resto del pago se saldará al firmar el documento. Carlos toma la pluma y revisa las cláusulas. Al ver que todo le beneficia enormemente, no puede evitar sonreír. Sin embargo, él propone ajustar una sección específica del contrato antes de firmar. Elena se sorprende al ver que el porcentaje de beneficios para su gremio ha subido. Él le aclara que no es un error, sino su forma de sellar una alianza duradera con ella. Valora su honestidad sobre el precio real. Carlos le tiende la mano para cerrar el trato y ella se asusta. Le agradece la confianza y le entrega todos los suministros que él había solicitado previamente al gremio. Entre el pedido hay semillas, víveres y utensilios de cocina. Además, le entrega un huevo de espíritu familiar como un regalo conmemorativo de parte de la compañía comercial. Elena le asegura que esa criatura será de gran ayuda para sus labores diarias en la granja. Le entrega el huevo y comenta que quizá ni lo necesite porque ya está criando a uno. Carlos se sorprende muchísimo porque no es capaz de ver a ese supuesto espíritu por ningún lado. Ella señala al pequeño boliche, convencida de que el hámster es en realidad un poderoso espíritu familiar. Le explica que cuantos más puntos de maná vierta en el huevo, más fuerte nacerá la criatura. Pero le advierte que tenga cuidado. Si se pasa de energía, el huevo estallará y será un fracaso. Le recomienda que se detenga inmediatamente en cuanto note que el cascarón empieza a temblar. Tras las instrucciones, Carlos decide que lo mejor será probarlo él mismo para pillar el truco. Ella pregunta por el calendario de cosecha y él responde que un solo día basta. Elena se queda de piedra al saber que recibirá suministros diarios de manzanas. Tras organizar los detalles, acuerdan el calendario de entregas y las cantidades exactas de fruta. Con todo aclarado, cierran con éxito la primera parte de este gran acuerdo comercial. Así empieza su imperio. ¿Qué nacerá de ese huevo? Lo descubriremos juntos en el próximo capítulo de esta historia. Carlos miraba todos los suministros que había conseguido y no podía creer que vender manzanas fuera un negocio tan lucrativo. Aún así sabe que se lo debe todo a la diosa. De pronto, la ve abrazando los huevos y entiende que tendrá que eclosionarlos mucho antes de lo esperado. Pero para lograrlo, va a necesitar muchísimos más puntos de los que tiene ahora mismo. Mirad, os voy a contar cómo nuestro caballero decide que cazar monstruos es el único camino para progresar. Carlos está orgulloso, pero sabe que le esperan dificultades. Incluso con esa oscura idea. Carlos no tiene miedo porque nació para enfrentar desafíos. Mientras tanto, Elena regresa al gremio de comercio y le cuenta a su señor todo lo que presenció. Le confirma que ese hombre es del Reino del Norte,
aunque asume que pertenece a una de las facciones de combate más letales. Don Rodrigo se asombra de que un guerrero tan rudo sea capaz de cultivar manzanas de semejante calidad real. Elena revela que Carlos aniquiló a los no muertos solo con una hoz vieja, apuntando directamente a sus cráneos. El jefe cree que busca ser un maestro de la espada, poniéndose en situaciones límite, justo como hizo el legendario caballero Rohan. Dicen que lo mejor es mantener a Carlos oculto en lugar de enviarle guardias reales, y Elena está totalmente de acuerdo con el plan. Mientras hablan así, el viejo no para de devorar las manzanas hasta que Elena lo detiene, recordándole que deben compartirlas entre todos los socios del gremio. Prestad atención aquí, porque Carlos ya está gastando 120,000 puntos para que esos huevos eclosionen de una vez por todas. Se pregunta si nacerá una bestia adorable o un guerrero feroz para su causa. De pronto, el huevo se rompe emitiendo un brillo cegador. Carlos está convencido de que un familiar de rango legendario saldrá de ahí, pero su sonrisa se desvanece al ver a un pollito. No puede creer que tanto espectáculo fuera por un ave, cuando él esperaba un ciervo para trabajar sus tierras. Empieza a dudar sobre qué hacer con el animal, y lo primero que se le ocurre es engordarlo para cenar. Sin embargo, duda, no puede cocinarse a un bicho en el que ha invertido 120,000 puntos de poder. Para no encariñarse demasiado con la criatura, decide llamarla simplemente Ari, un nombre corto y sin pretensiones. De lo que estáis pensando, será el segundo mejor, pues Carlos cree exactamente lo mismo mientras observa cómo el otro huevo empieza a romperse. Pero su rostro cae en la miseria cuando sale un cerdo, lo llama Gordy al instante. Carlos está furioso porque solo recibe ingredientes de cocina. Le prometieron familiares poderosos, guardianes de su linaje real, pero siente que le han estafado. Entonces, Ari y Gordy se acercan a la diosa, quien les pide perdón por no haber podido protegerlos hasta el final. Los animales se disculpan también por no haber servido a su señora como dictaba el antiguo código de honor de su reino. La diosa agradece su sinceridad, pero les advierte que deben tener mucho cuidado con su nuevo amo, el apóstol elegido por el destino. Les explica que Carlos no sabe quiénes son realmente y que podría venderlos si no demuestran ser de alguna utilidad práctica. O peor aún, podría comérselos. Ambos sienten el aura aterradora de Carlos y comprenden que la diosa no miente en absoluto. Ella les suplica que se porten bien hasta que Carlos obtenga el don de la comunicación espiritual para poder entenderlos. Los dos asienten, decidiendo que lo mejor por ahora será observar en silencio y no causar ningún problema. A la mañana siguiente, Carlos sale a cazar no muertos. Gordy y Ari despiertan temprano por culpa de un estruendo brutal fuera. Se les quita el sueño al ver a Carlos masacrando monstruos con una ferocidad que hace temblar el suelo del bosque. Ahí comprenden que su amo es letal. La diosa tenía razón, si no quieren terminar en la cazuela, deben ser los mejores siervos. Ari le dice a Gordy que Carlos los miraba con un hambre extraña, y el pobre cerdo entra en pánico total al recordarlo. Nada más terminar con los no muertos, los dos aparecen con una toalla sobre sus cabezas, listos para servirle. Alaban su esfuerzo y le ofrecen la toalla para que limpie la sangre y el sudor de la batalla. Tras verlo en acción, han entendido perfectamente lo que significa ser útiles para un guerrero de su calibre y temperamento. Carlos agradece el gesto y les ofrece una manzana. Gordy se lanza al plato mientras Ari intenta mantener la compostura. Él está encantado de alimentarlos, pues dicen que el cerdo alimentado con fruta de oro siempre tiene un sabor exquisito. Ari intenta que Gordy deje de comer para no convertirse en el banquete perfecto que tanto desea su amo. Pero hasta Ari cae rendido ante el sabor de la manzana, bendecida por todos los puntos que Carlos invirtió en ella. Logra controlarse un poco. Entonces Carlos le ofrece grano y el ave se lanza de cabeza sin pensarlo dos veces. Y así termina este día. Veremos si Gordy acaba en la brasa o si estos dos logran sobrevivir al apetito de Carlos. Prestad atención, porque vamos a ver cómo Rodrigo convierte la tierra en puro oro mientras sus compañeros preparan el terreno para la siembra de habas. Cubre los surcos, riega las semillas y lanza su bendición de abundancia. En un suspiro, su granja desborda plantas fuertes y sanas por todas partes de la parcela. Rodrigo sostiene una semilla mágica en sus manos, y en cuanto Helio la ve, no puede apartar la mirada de ella ni un segundo. Se lanza a por ella, pero Rodrigo la esconde, recordándole que la primera cosecha siempre debe ser entregada como ofrenda a la diosa. Ofrece la semilla a la deidad, quien la absorbe de esa forma tan extraña que siempre nos deja desconcertados a todos por igual. Luego avisa a Helio y Bruno de que es hora de comer para tener fuerzas y plantar las patatas durante la tarde. Para sorpresa de todos, Helio devora tanto como Bruno.
Acaban hinchados como globos y el pobre Helio teme haber reventado por su propia glotonería sin control. Por otro lado, Rodrigo se alegra de verlos disfrutar, y eso lo motiva a cultivar más delicias para que sigan dándose estos banquetes tan especiales y nutritivos. De repente piensa en sus manzanas y espera que se vendan bien. En la ciudad, el jefe de Isabel nota que solo quedan manzanas imperiales en venta. Hay mucha gente reunida frente al mostrador, pero nadie parece dispuesto a comprarlas, algo que ya nos imaginábamos todos desde el principio del día. Incluso las había decorado y empaquetado con mucha elegancia para que resultaran mucho más atractivas a la vista de los clientes. Pero nadie paga 200.000 monedas por una fruta, y aquí es donde os pregunto, ¿pagaríais vosotros tal fortuna por un bocado celestial o pensaríais que es una estafa? Está convencido de que todos cambiarían de opinión con solo probar un trozo de esa pulpa dulce y llena de energía mágica. El problema es lograr que la prueben. De pronto, escucha que alguien acaba de comprar todas las existencias de manzanas del tirón. Corre hacia el dependiente para saber qué ha pasado y éste le revela que no queda ni una sola unidad en la tienda. Se resiste a creerlo, pues hace apenas unos minutos tenía un cargamento enorme de fruta frente a sus propios ojos. El empleado le explica que un cliente probó una y decidió llevarse el lote completo sin dudar ni un momento. La firma del recibo dice Tristán, y es entonces cuando el gerente comprende que su cliente ha sido el mismísimo caballero Tristán en persona. El pionero del entrenamiento extremo y maestro de espada invicto. Al ser una figura legendaria, el gerente sabe que ha encontrado una auténtica mina de oro con su visita. Esta noticia se vuelve viral en todo el reino. Todos creen que esas manzanas son el secreto de la fuerza de Tristán. El marqués de Valera no deja de recibir llamadas de todas partes. Todo el mundo suplica por una caja de la fruta milagrosa. Tras una semana en este reino, Rodrigo admite que vive de maravilla últimamente. Ahora tiene patatas frescas en sus manos y se dispone a cocinarlas con mucho esmero para sus amigos. Mientras las prepara, Bruno se abraza a su pierna para dejarle claro que él también está muy interesado en probar la comida. Rodrigo le dice que no son para él porque acaba de cenar, pero al final termina dándole un bocado de todas formas. Poco después llega Isabel, que se queda asombrada al ver que todas las criaturas familiares de Rodrigo ya han nacido por fin. Para Isabel, solo son un montón de peluches adorables a los que le encantaría abrazar con fuerza para sentirse mucho mejor hoy. Mientras tanto, Pepino y los otros cubren a la diosa para que Isabel no la vea. Entonces Rodrigo le pregunta qué la trae por aquí. Isabel le responde que trae noticias excelentes que lo van a dejar helado. Le enseña los recibos confirmando que todas las manzanas se vendieron por el precio marcado. Rodrigo se lleva las manos a la cabeza asombrado de que todo desapareciera en solo 2 días. Isabel añade que lo más increíble es que ahora todo el mundo se muere por probar su fruta sagrada y exótica. Rodrigo está alucinado. Vosotros y yo sabemos que una manzana es solo fruta, pero en este mundo es un tesoro que vale una auténtica fortuna. Recuerda perfectamente que antes en su tierra solían venderse por menos de 1.000 monedas de oro cada una. Al llevarse el 30%, Rodrigo se da cuenta de que ganará 60.000 escudos por cada pieza de fruta vendida. Haciendo un cálculo rápido, habría ganado 3 millones en un solo día si hubiera vendido 50 de esas manzanas a los nobles. Se queda sin aliento al calcular que sus beneficios anuales podrían alcanzar la cifra de 1.000 millones de escudos de oro puro. Celebra estar en el camino correcto y cree que, con tal fortuna, pronto hallará pistas sobre el misterioso paradero de sus padres desaparecidos. Aunque no quiere ser un aguafiestas, le pregunta a Isabel cuánto tiempo cree que durará esta fiebre por las manzanas imperiales del reino. Sabe que ahora son famosas, pero duda que en el futuro la gente siga pagando esas sumas tan desorbitadas por una simple fruta. Isabel le asegura que comprende sus miedos y preocupaciones perfectamente, pero le explica que, vendiendo 100 manzanas diarias a un público de 1.000.000, tendrán negocio asegurado para los próximos 27 años de su vida. Rodrigo se queda de piedra pensando que es una exageración total, pero ella le insiste en que no tiene de qué preocuparse. Entonces Isabel le pregunta si ha pensado en ampliar seriamente su producción de manzanos mágicos para ganar más dinero. Rodrigo sonríe nervioso y dice que ha plantado otras cosas, invitándola a probarlas. Seguid conmigo para ver qué locura cultivará nuestro protagonista a continuación. Acompañadme para ver cómo Adrián le asegura que son tan ricas como sus manzanas. Isabel brilla de emoción al oírlo y él le sirve las patatas primero. Isabel muerde una de las patatas y se derrite de pura felicidad por su dulzor. Es un sabor mágico para ella.
Ya está imaginando todas las riquezas que obtendrán de este tubérculo si logran gestionarlo correctamente en sus tierras reales. Entonces, Adrián aparece con tortitas y frituras crujientes. Isabel no puede evitar llorar de alegría mientras devora todo el banquete frente a ella. Ella asegura que estas patatas fritas podrían ser un plato principal de la nobleza. Adrián completa el menú sirviendo unas batatas asadas perfectas. En cuanto las saca, los pequeños Doji y Ari se vuelven locos exigiendo que les den su ración también. Adrián sugiere que todos coman juntos. Sin embargo, nota que Ari está demasiado flaco y solo hay una explicación posible para esto. Resulta que el glotón de Doji le ha estado robando la comida a Ari, impidiéndole alimentarse como es debido. El hámster salta a la mesa con Isabel y Adrián le pregunta qué opina de las patatas, pues planea venderlas pronto. Isabel agradece el manjar y le pregunta si puede cultivar más productos, además de aumentar la producción de las manzanas reales. Adrián responde que será difícil porque necesita ganar muchos más puntos de prestigio para eso. Al mismo tiempo, nuestro protagonista no cree que sea muy inteligente gastar todos sus ahorros solo en la agricultura. Isabel valora su gran esfuerzo, pero le insiste en que su prioridad absoluta deben ser las manzanas del reino. Menciona que todos los elegidos vienen de los reinos lejanos y la cultura actual se basa en eso. Dice que la comida es increíble, pero advierte que es difícil cobrar caro por simples cultivos. Isabel afirma que las hortalizas nunca darán tanto oro como las manzanas reales. Incluso si el pueblo las pide, ella se arrodilla suplicando a Adrián que considere la producción de manzanas su misión principal. Viendo que no cambiará de opinión, Adrián le pregunta si 100 manzanas al día bastarán para calmar su ansia. Sus ojos se iluminan al escucharlo. Agradece a Adrián por reconsiderar y anotar su sugerencia en los registros oficiales. Al día siguiente, Adrián sale a cazar monstruos como acostumbra. Doji le pregunta a Ari si es necesario seguirlo cada vez que sale. Ari le grita a Doji diciendo que ellos son los únicos que pueden vigilar, porque el hámster es un completo inútil. Prestad atención aquí, porque Adrián se pregunta por qué estos dos lo siguen a todas partes, pensando que son fieros familiares de combate. No puede creer que unos familiares de verdad sean tan mediocres que lo único que sepan hacer sea comer sin parar. Pero su fe se desmorona al ver a los dos corriendo aterrorizados, perseguidos por un monstruo no muerto sediento de sangre. Adrián se siente fatal por haber pensado que estos dos valían la pena después de todo este tiempo. En ese instante, Doji tropieza, dejando que el no muerto se lance directamente sobre su pequeño cuerpo indefenso. Adrián intenta llegar a tiempo para salvarlo, pero la distancia entre ellos es demasiado grande. Grita para distraer a la bestia, pero no sirve de nada. Lanza un golpe con su hoz, pero falla porque el alcance es demasiado corto. De repente, el monstruo cae muerto, dejando a Adrián en shock porque sabe que su arma no llegó a tocarlo. Fijaos bien, porque aquí se da cuenta de que su habilidad ha evolucionado y el rango de ataque ha crecido muchísimo. Adrián decide probarlo de nuevo, manteniéndose a una distancia segura mientras lanza tajos al aire contra los enemigos. Con un solo movimiento aniquila a varios objetivos y una ventana del sistema le avisa sobre el nuevo alcance de su técnica. Además, obtiene una nueva habilidad llamada decapitación masiva. Esto lo deja helado, pero comprende que ahora podrá masacrar a grupos de monstruos. Adrián entra en frenesí cortando cabezas por doquier, lo que deja a Ari y Doji temblando de puro miedo. Los dos huyen despavoridos de vuelta con la diosa, quien se sorprende al verlos regresar tan pronto al santuario. Ari le explica que Adrián se ha vuelto peligrosamente fuerte y que necesitan obtener la habilidad de comunicación de inmediato. La diosa les pide que se calmen, asegurando que ella jamás le otorgó un poder tan oscuro al joven. Doji le aclara que el nuevo poder se llama decapitación masiva y ese nombre provoca un escalofrío en la diosa. El terror recorre su cuerpo divino al oírlo por primera vez. Ni siquiera ella sabe qué clase de hombre es Adrián ahora. Ella empieza a sospechar que es un segador de almas enviado desde el infierno, pero entonces cree entender lo ocurrido. Doji escucha esto y su pequeña cabeza empieza a dar vueltas, creyendo tontamente que fue la propia diosa quien le otorgó ese poder devastador a su amo Adrián. Ari le da un buen bofetón a Doji por ser tan idiota y le ordena escuchar a la diosa antes de soltar tonterías. Ari pregunta qué ha pasado realmente y la diosa responde que la habilidad del elegido simplemente ha evolucionado. Ella explica que la técnica de decapitación es solo una versión alterada de su antigua habilidad de cosecha. La diosa explica que su poder de cosecha evolucionó hacia la destrucción total. Menuda locura acabamos de presenciar juntos, a que os habéis quedado de piedra. Adrián se queda de piedra al oír esto,
Resulta que solo los apóstoles de primer rango podían lograr algo así. La diosa asiente, dice que por eso mismo Carlos empieza a darle miedo. Pero oye, tú y yo sabemos que es un buen tipo. La diosa cree que, aunque Carlos crezca a una velocidad de locos, es gracias a ese poder que todos están a salvo. Ella planea entregarle la habilidad de comunicación en cuanto regrese al santuario. Poco después, Carlos vuelve y la diosa, emocionada, le deja elegir entre dos sendas, no puede imponerle un destino fijo por las leyes divinas. Carlos observa su interfaz, tiene que elegir entre la promesa de abundancia o el don de la comunicación. La diosa está segurísima de que su elegido irá directo a por la habilidad de comunicación. Se muere de ganas por advertirle de los peligros y darle las gracias por todo su esfuerzo hasta ahora. Tras pensárselo un minuto, Carlos hace lo inesperado y elige la promesa de abundancia. La diosa se queda en choque total. Carlos había analizado la pantalla buscando lo más útil para su futuro. Al mirar el don de la comunicación, se dio cuenta de que solo servía para hablar con plantas y animales. Prestad atención a esto, imaginó a Adrián y a los demás gritándole por todo y supo que su vida sería un infierno absoluto. Como dicen que la ignorancia da la felicidad, decidió que elegir la comunicación sería un error garrafal. Por esa misma razón, se quedó con la promesa de abundancia sin dudarlo ni un segundo. Pero en el instante en que activó su nueva habilidad, notó que el ambiente estaba extrañamente deprimido. Ahora tiene dos habilidades, pero siguen sin tener una descripción clara. Carlos saca una manzana roja con la intención de entregársela a la diosa como su primera ofrenda sagrada. Pero para su sorpresa, la diosa le da la espalda y empieza a llorar desconsoladamente. La interfaz le avisa que recuperará puntos según use su poder, pero no entiende por qué ella rechaza su regalo. Intentando animar al grupo, le aprieta los mofletes al hámster y parece que el pequeñajo se siente algo mejor. También le hace cosquillas en la barriga a Doji, pero se extraña al ver que no recupera ningún punto. Mientras intenta descifrar que falla, Hugo aparece a toda prisa, deben reclamar el terreno y defenderlo de inmediato. Carlos se asusta, ¿acaso alguien planea lanzar un ataque contra ellos ahora mismo? Hugo advierte que es muy probable, la manzana imperial se ha vuelto famosa en todo el reino. Han tenido que limitar las ventas a una por persona, y aún así ya hay 5.000 reservas confirmadas. La cifra marea a Carlos. Hugo añade que a la gente no le importa esperar meses con tal de probarla. Mirad esto, con tanta fama, era obvio que los saqueadores empezarían a poner el ojo en sus tierras. Lo peor es que la parcela de Carlos está fuera de la zona de autoridad real. Eso significa que no hay ley ni protección contra el crimen. Hugo desearía tener algún respaldo poderoso para cambiar las reglas. Carlos reflexiona profundamente y se da cuenta de que su único apoyo real es la diosa. Entiende que si pierde esta batalla, será el fin tanto para su protectora como para toda la región. Hugo le explica que lo primero es asegurar el terreno e instalar un portón fortificado. Carlos asiente, planea capturar los alrededores para crear una base oculta que conecte más rápido con Hugo. A Hugo le parece una idea brillante. Con un acceso directo, se acabaron las restricciones de movimiento. Pero Carlos pregunta a qué viene tanto revuelo de repente. Tantas reservas no pueden ser normales. Hugo le cuenta que todo el sector está revolucionado por los efectos secundarios de la manzana imperial. Carlos no entiende nada, pero Hugo menciona que corre el rumor de que estas manzanas lo curan todo. Nuestro protagonista se queda de piedra, no cree que su fruta sea capaz de obrar tales milagros. Hasta Hugo parece habérselo creído, pero Carlos intenta no darle vueltas porque al fin y al cabo es solo fruta. Mientras tanto, un periodista pesado sigue a Rodrigo hasta el hospital con la cámara lista. Va a visitar a su amigo Julián. Rodrigo le entrega a Julián un regalo para que se recupere, una caja llena de manzanas imperiales. Julián se sorprende muchísimo. Él también había oído los increíbles rumores que circulan por la capital. Al morderla, el alquimista alucina con el sabor y la energía que desprende. Es una explosión de placer. No para de hacer preguntas, pero Rodrigo le recuerda que no es un experto, vaya lío, ¿verdad? Atentos, Rodrigo y Roland están dándose un festín de manzanas que va a desatar el caos en el reino. Ansu mira la manzana y dice que es imposible lograr tal perfección ni con el mejor abono. Ansu grita horrorizado al ver a su amigo devorarlas, pero Roland solo le pide que coma más rápido. Rodrigo presume ante Roland diciendo que no le importa, pues puede pedir más cajas al gran bazar real. Pero su esperanza se rompe al descubrir que, aunque sea un noble importante, eso no basta hoy. Resulta que el bazar está colapsado y ya no aceptan más reservas de la nobleza local. Rodrigo intenta sobornarlos ofreciendo el triple de oro, pero ni así lo logra, mientras un cronista real les toma fotos en secreto.
Pronto publican un artículo afirmando que la manzana del emperador fue lo que curó milagrosamente a Rodrigo. Rui estalla en cólera al leer esto, pues ya tienen suficientes rumores y problemas con los que lidiar. El artículo solo echa más leña al fuego y Rui no cree que piensen que es una cura milagrosa. Acompañadme de vuelta a Abundancia, donde Don Juan planea conquistar los territorios cercanos pese al peligro. Don Juan ordena a Dux y Arya que se encarguen de escoltar y proteger a la diosa. La diosa se queda en shock al saber que Don Juan saldrá solo a conquistar nuevos territorios. Ella asume que es por su nueva habilidad no apta para el combate, y se aferra desesperadamente a su pierna para evitar que marche hacia el peligro. Don Juan no la entiende y piensa que tiene hambre y que lo que necesita es algo de proteína. Él sonríe con confianza y les pregunta si un poco de carne de buey estaría bien para cenar. Entra emocionado al almacén por la carne de buey congelada que pidió, pues es la primera pieza de carne real que consigue tener en sus manos. En su antiguo hogar solo comía carne sintética de laboratorios. Don Juan enciende el fuego y empieza a asar la pieza, admitiendo que el aroma es infinitamente mejor que cualquier comida artificial que haya probado antes. Dux se muere por hincarle el diente, pero Don Juan le aclara que ese festín es para la diosa. Hasta Arya se decepciona, viendo que Dux acaba de comer y ya está ansioso por la carne asada. Fijaos bien, la diosa parece furiosa, pero Don Juan cree que solo tiene un hambre de 1000 demonios. Al terminar, le entrega el plato, pero para su sorpresa, la diosa tira la deliciosa carne al suelo. Don Juan se asusta pensando que la carne está podrida y por eso ella la rechazó así. Prueba un trozo para comprobar su estado y concluye que en realidad el sabor es bastante dulce. Siente que le falta algo, pues no le dio el mismo impacto místico que aquella primera manzana. Cree que por eso ella no comió, sin saber que la diosa llora para que no se vaya. Por desgracia, él no puede oírla por haber ignorado estúpidamente aquella habilidad de comunicación espiritual. Mientras tanto, Arya y Dux celebran porque él promete traerles más carne deliciosa cuando regrese del exterior. Esa noche, Don Juan parte según lo planeado mientras sus compañeros duermen, dejando a la diosa despierta y muy preocupada. Al llegar al límite, el sistema le pregunta si desea cruzar hacia el siguiente sector del mapa. Acepta el reto y aparece en un nuevo territorio donde la oscuridad lo envuelve absolutamente todo. Usa su linterna y descubre que está en una selva salvaje, muy distinta a su hogar anterior. De repente, un enjambre de monstruos voladores se lanza hacia él y, como son tan diminutos, le resulta difícil defenderse. Don Juan echa a correr, pues son tan pequeños que no puede apuntar a sus cuellos y decide que lo mejor es retroceder por donde vino. Cuidado, los monstruos no muertos acaban de cruzar desde el otro bloque. Se queda atónito, pero antes de atacar, se da cuenta de que esos monstruos están de su lado. Ellos están decididos a protegerlo de cualquier otra amenaza, porque creen que son los únicos que tienen el derecho legítimo de acabar con Don Juan. Para asegurarse de cumplir su retorcida promesa, se preparan para defenderlo de cualquier peligro en la selva. Los no muertos cargan contra los insectos para masacrarlos, dando a Don Juan la oportunidad de ponerse a salvo. Entonces, el sistema le informa que ha ganado puntos de bonificación por derrotar a monstruos evolucionados. Don Juan se sorprende al ver que gana puntos gracias a lo que sus enemigos inmortales derrotan. Sonríe con malicia, dándose cuenta de que acaba de encontrar una auténtica mina de oro de puntos. Esto lo cambia todo, pues ahora sus ganancias y clientes aumentan sin esfuerzo, y los no muertos que antes lo perseguían ahora son su mayor ventaja. Y mientras Inés se desespera con tanto pedido en el bazar, nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Acompañadme, porque Ricardo admite que han dejado que los rumores vuelen libremente demasiado tiempo. Siente que no pueden permitir que esto se descontrole más. Para zanjarlo, le ordena a Jimena que prohíba estrictamente mencionar la manzana imperial. Declara que no habrá más respuestas a peticiones de información ni entrevistas públicas. Propone que a partir de ahora reciban todas las preguntas con absoluto silencio e indiferencia. Jimena teme que esto cause un caos total. Ricardo insiste en que no dirán ni una palabra, pase lo que pase. Fijaos bien, porque una espada roza su cuello convirtiendo su broma en una realidad terrorífica. Una voz a su espalda se disculpa por el susto. Ricardo ve que quien le apunta es Sir Roldán, el gran maestro. Paralizado por el miedo, Ricardo le pregunta al caballero el motivo de su visita a la oficina. Roldán ya habló con su superior sin éxito, ahora espera que Ricardo sea mucho más cooperativo con él. Entonces, el caballero lanza la gran pregunta sobre quién es el responsable de cultivar la manzana imperial. Además, exige saber de inmediato el paradero exacto de dicha persona en este momento.
Rodrigo corre a esconderse tras Jimena, implorándole que le explique todo al aterrador Sir Roldán. Ella está en shock al ver que su superior se oculta siendo él quien debería dar la cara. Ricardo le grita desesperado que no esperaba una espada real en lo que debía ser una charla civilizada. Decepcionada, Jimena comprende al fin ese dicho de que los jefes nobles son pura basura. Aunque está aterrada, Jimena se mantiene firme, diciendo que la casa comercial no bromea con la información del cliente. Al oír esto, Roldán desenvaina de nuevo y los dos están a punto de desmayarse del puro miedo. Sorprendentemente, el caballero deja caer su arma al suelo en lugar de arremeter contra ellos. Roldán dice que no los necesita, pues encontrará al granjero usando su instinto. Se marcha dejando a todos impactados. Jimena está totalmente perdida y le pregunta a Ricardo qué demonios significa eso de usar el instinto. Ricardo explica que los maestros de armas poseen instintos que superan con creces los de cualquier persona común. Le cuenta a Jimena que oyó que Roldán resolvió muchísimos problemas en el pasado usando solo su infalible intuición. Jimena queda alucinada preguntándose si lo que dijo Roldán es posible. 2 días después, Rodrigo esperaba la llegada del caballero porque Jimena ya le había dado el aviso previo sobre su visita. Se pregunta por qué Sir Roldán no ha aparecido ante su puerta tras 48 horas. De repente, recibe una notificación mágica indicando que alguien acaba de entrar. Sin duda sabe que es Roldán. Espera frente a la puerta para recibirlo en cualquier momento, pero para su sorpresa absoluta, nadie cruza el umbral de su entrada. Supone que es un fallo del sistema, ya que todos los visitantes deben pasar por la puerta principal. Revisa el mecanismo de nuevo y confirma que no es un error. Decide salir a investigar los alrededores. Seguro que no os esperabais esto. Rodrigo observa cómo Roldán destroza la barrera usando solo su espada. Ver a Roldán impone respeto. El caballero camina hacia él y le pregunta si es el cultivador imperial. Rodrigo intenta ocultar sus nervios dándole la bienvenida al caballero de la mejor manera que conoce. Roldán va directo al grano diciendo que ha venido con el único propósito de comprar manzanas. Rodrigo se queda atónito ante la petición y pregunta cuántas quiere comprar. Roldán pide 100, pero si son 200, mejor. Esto deja a Rodrigo en shock y grita que lo que pide es prácticamente imposible de cumplir. Rodrigo menciona que el límite de venta es de 50 unidades. Sin rechistar ni discutir, Roldán dice que le parece bien. Rodrigo pregunta qué precio ofrece y Roldán propone 200.000 monedas de oro por cada una de ellas. Esto impacta a Rodrigo, le advierte que no ofrecen envoltorios de lujo, pero al caballero no le importa. Rodrigo le pregunta si es consciente de que está pagando el precio de las tiendas más exclusivas. Roldán asegura saberlo. Es tanto dinero que Rodrigo ya está pensando en venderle muchísimas más manzanas. Entonces lo lleva ante el manzano. Roldán ya está salivando por la deliciosa fruta que está por probar. Rodrigo se acerca al árbol y activa su habilidad especial de la bendición de la abundancia. Varias manzanas brotan al instante y Rodrigo saca su hoz, pidiendo un momento para realizar la cosecha. Sin embargo, Sir Roldán le dice con calma que no hay ninguna necesidad de hacer eso. Desenvaina su acero y en segundos corta todas las manzanas, dejando a Rodrigo en un estado de horror. No puede dar crédito a lo que ven sus ojos y asume que todo es un error mágico. Tras completar el trato, Roldán envía el oro y promete volver pronto. Justo cuando se marcha, Rodrigo le detiene. Menudo viaje estamos compartiendo en esta historia, amigos. Escuchad bien, porque hoy veremos cómo Diego intenta convencer a un guerrero legendario para que sea su granjero. Diego le pregunta si le interesan otras hortalizas que acaba de cultivar, jurando que al guerrero le van a encantar de verdad. Con cara de pocos amigos, Rodrigo pregunta de qué se trata y Diego responde con orgullo que son patatas. Ni siquiera termina la frase cuando el guerrero dice que no le interesa. Diego insiste con batatas y legumbres, pero la respuesta es la misma. Tras rechazar cada una de sus ofertas, Rodrigo se da la vuelta para marcharse de allí sin mirar atrás. Diego hace un movimiento desesperado y le promete darle muchas más manzanas de las que habían acordado en un principio. Diego siente que Rodrigo no es un mal tipo, aunque por fuera parezca un caballero salvaje e indomable. Entonces le explica que debe tomar otra parcela si quiere mantener un suministro constante de fruta para él. Para lograrlo, le dice a Rodrigo que necesita su fuerza y que, a cambio, le pagará con manzanas de oro. Prestad atención aquí, porque el plan funciona y Rodrigo acepta la oferta volviendo hacia él para cerrar el trato. Sin perder tiempo, el caballero corre hacia la nueva zona, con Diego trotando detrás para no perderlo de vista. A Diego le sorprende su rapidez y empieza a preguntarse qué clase de fuerza oculta tendrá este hombre tan extraño.
Nota que el suelo está empapado de un líquido extraño, algo muy distinto a lo que hay en su propia parcela. Diego se queda mirando sus zapatos sucios cuando, de repente, un monstruo aparece justo detrás de él con malas intenciones. Antes de que la bestia lo devore, Rodrigo lo aparta y le ordena que se quede detrás porque quedarse allí es peligroso. Diego no puede creer que hable de peligro cuando el guerrero es el ser más peligroso allí. Casi lo devora una planta mutante. Entonces le dice a Rodrigo que no se esfuerce tanto, ya que al final será él quien gestione todo el lugar. Diego está decidido a deshacerse de los monstruos por su propia cuenta y sin ayuda. De lo que estáis pensando, un granjero luchando, pues activa decapitación y arrasa con todo antes de bendecir la tierra. Mientras tanto, Elena entra en la parcela y empieza a caminar hasta que oye a Diego llamándola por su nombre. Ella mira hacia abajo con una sonrisa brillante, pero esta se borra al ver a Rodrigo junto a Diego trabajando las plantas. Elena corre a preguntar qué ocurre y Diego explica que planea expandirse y por eso está plantando en esta zona. Ella le grita que le da igual su plan de expansión, que solo quiere saber por qué ese salvaje está con él. Diego procede a explicarle toda su complicada situación actual con detalle. Al parecer, al llegar a la zona, Rodrigo le dijo que quería probar las manzanas cultivadas en esa nueva tierra. Nervioso, Diego le responde que no hay tierra cultivable porque todo está lleno de charcos extraños y lodo. Al oír eso, Rodrigo desenvaina su espada y lanza un tajo brutal para limpiar gran parte del terreno de un golpe. Despeja la hierba creando un espacio de cultivo. Diego, alucinado, no pierde el tiempo y planta la semilla de inmediato. Acto seguido, lanza sobre ella la poderosa bendición de la abundancia para acelerarlo todo. Justo en ese momento llegó Elena. La semilla que Diego plantó ha crecido hasta ser un manzano enorme con hojas radiantes. Ella está sorprendida, pero comenta que la manzana huele muy raro y Diego tiene que darle la razón. Dice que es por el entorno. Las manzanas tienen el doble de aroma y sabor y el gusto cambia según la infusión. Diego confiesa entonces que todavía está experimentando con estas nuevas variantes de frutas. Diego arranca una y se la ofrece a Elena para que la pruebe, pero ella se niega rotundamente a hacerlo. Entonces Elena ve a los monstruos planta en el suelo y los identifica rápidamente como colas de avestruz. Diego se queda boquiabierto, ya que es la primera vez que oye hablar de semejante criatura en estas tierras. Básicamente la criatura imita los hábitos de un avestruz y solo sale de noche, lo que la hace casi imposible de capturar. Elena examina al monstruo y confiesa que su estado es excelente. Recoge sangre en un tubo de ensayo y pregunta si él los cazó. Diego responde que fue él solo, asegurando a Elena que Rodrigo no tuvo nada que ver en la pelea. Diego pregunta si hay algún problema y ella le agarra gritando si está dispuesto a vendérselos ahora mismo. Por lo visto, estas colas de avestruz se venden por una auténtica fortuna en los mercados de la capital. Asustado por la mirada de loca de la chica, Diego acepta venderlas. Elena celebra levantando las manos con muchísima alegría. Elena mira ahora a Diego como si fuera el hombre más atractivo y fascinante de todo el planeta Tierra. Elena no puede procesar que Diego sea tan hábil tanto en agricultura como en combate, y que encima tenga a un caballero protegiéndolo. Elena siente que conocerlo es una bendición. Vosotros y yo sabemos que esto no ha hecho más que empezar. Prestad atención, porque veremos cómo Jimena sueña con sus mercaderías hasta que Alonso la interrumpe, llamándola por su nombre. Jimena se enfurece por haber roto su fantasía y le pregunta de mala gana qué demonios quiere de ella. Alonso le recuerda su pedido y Jimena busca en su bolsa mágica para sacar todas esas semillas especiales que repelen las plagas. También le entrega un kit de construcción. Al momento, Alonso levanta un refugio para aventureros y planta las semillas repelentes alrededor. Esto deja a Jimena perpleja, pues no sabía que Alonso poseía la habilidad de hacer brotar plantas en tan poco tiempo. Jimena sigue dándole vueltas a la cabeza, preguntándose qué clase de hombre es realmente este caballero llamado Alonso. Poco después, él compra el nuevo feudo, haciendo que la diosa y sus fieles celebren con la alegría de unos niños. Nuestro protagonista está eufórico por ser finalmente un terrateniente. Resulta que un feudo consta de 100 parcelas para controlar la región. Alonso está radiante de alegría porque en su vida pasada en el mundo moderno apenas podía permitirse un cuarto pequeño. Además, comprar tierras desbloquea nuevas funciones, siendo la más importante la de asignar rasgos comerciales. El sistema le informa que los rasgos asignables a un feudo dependen de su divinidad o de la propia naturaleza terrestre. Alonso se alegra al oír esto, ya que esta función encaja a la perfección con la esencia pura de su diosa.
El sistema le pide elegir un rasgo para el feudo y sus únicas opciones son el crecimiento o la muerte. Como crecimiento suena mucho mejor que muerte, decide elegir esa opción para sus tierras de inmediato. Además, nuestro protagonista cree firmemente que esto también ayudará al desarrollo del poder divino de la propia diosa. Alonso aplica el rasgo, aunque las cosas no parecen cambiar mucho. Concluye que no hay diferencias notables por estar en nivel 1. Revisa la ventana de estado y descubre que el rasgo de crecimiento afecta básicamente a todo lo que pise ese suelo. Pero ojo aquí, Alonso sonreía hasta que nota que los monstruos de la zona también crecerán mucho más rápido. Alonso casi se desmaya por el miedo que recorre su cuerpo. Esto significa que el rasgo tiene sus luces y sombras. Uno de los peores atributos es que los monstruos no muertos también se han beneficiado de este impulso de crecimiento vital. Aunque se han vuelto más fuertes, Alonso se alivia al ver que todavía son enemigos que puede manejar sin problemas. Sale a cazar monstruos como de costumbre y los derrota con facilidad. Se alegra porque enemigos fuertes significan más puntos acumulados. De repente, el caballero Rodrigo aparece tras él, dándole un susto de muerte porque ni siquiera sintió su poderosa presencia. Alonso deduce que Rodrigo ha venido a buscarle simplemente porque ya se ha terminado todo su cargamento de manzanas mágicas. Rodrigo se extraña por sus palabras, pero Alonso le recuerda que no ha pasado ni una semana desde el último lote. Alonso llega a la conclusión de que este caballero va a terminar muriendo por comerse tantas manzanas de golpe. Luego le pregunta cuántas necesita y Rodrigo pide 120. Alonso advierte que el sabor cambiará por el nuevo entorno. Le dice a Rodrigo que podrá probar una muestra totalmente gratis para comprobar la calidad del producto. Sin que Alonso lo sepa, la diosa y sus fieles están bajo el manzano. Se sorprende al encontrarlos allí jugando alegremente. El grupo casi se funde con el suelo al ver a Rodrigo, ya que el guerrero emana una aura sumamente peligrosa. Ya sabéis cómo es esto, Rodrigo lanza un tajo repentino y Alonso se tira al suelo para proteger a su gente, aunque el caballero solo buscaba las manzanas. Alonso cree que Rodrigo no ha sentido la presencia de la diosa, ya que los ha llamado simples familiares de compañía. Entonces Rodrigo dice sentir el rasgo de crecimiento y pide quedarse a entrenar pagando una buena suma por el favor. Alonso se interesa mucho al oír que Rodrigo está dispuesto a pagar y le pregunta cuánto dinero está ofreciendo realmente. Rodrigo sonríe mientras menciona la enorme montaña de oro que está dispuesto a soltar por cerrar este trato. Alonso entra en éxtasis total y le estrecha la mano de inmediato, dándole la bienvenida como su cliente más distinguido. Rodrigo le pregunta si cree que su petición es posible de realizar y Alonso le asegura que no hay problema. Sin embargo, quiere saber si el entorno no acabará destrozado por su fuerza, y Rodrigo le garantiza que todo estará bien. Alonso también teme que algo explote de la nada, pero el caballero le asegura que no tiene de qué preocuparse. Nuestro héroe admite que no tiene el poder de crear monstruos a voluntad porque no le sobran puntos del sistema. Rodrigo le aclara que no necesita ayuda con los monstruos, pues solo requiere un espacio tranquilo en algún rincón apartado. Alonso se queda totalmente sorprendido al escuchar que eso es todo lo que necesita un guerrero de su calibre. No tiene problemas con eso, pero le pide algo más que dinero. Alonso confiesa que le gustaría tenerlo como guardia. Como el mundo en el que viven es nido de peligros constantes, Alonso piensa que sería ideal contar con su protección. Después de todo, Rodrigo es el mejor espadachín del reino, seguidme para más. Prestad atención, veremos si Rodrigo acepta la oferta de Diego si éste logra potenciar el efecto de crecimiento. Diego se alegra y le asegura que aumentará el ritmo de crecimiento en 50.000 puntos diarios. Además, promete entregarle personalmente 10 manzanas mágicas cada día. A Rodrigo le preocupan más las manzanas y pregunta si existe otra forma de conseguirlas para su orden. Diego le calma diciendo que no se preocupe por las frutas, mientras Donoso y los demás tiemblan de miedo porque parece que el caballero se quedará con ellos. Por otro lado, Diego cree que sus sirvientes estarán felices al tener a un gran maestro de la espada protegiéndolos. Pero al darse la vuelta, Diego nota una reacción muy distinta en todo el grupo. Rodrigo también lo nota, pero Diego miente diciendo que el grupo solo es tímido por su llegada. Intenta que se lleven bien con el caballero, pero todos huyen corriendo de allí. Diego no puede creer lo que ve. Ignora el bochornoso momento para decirle a Rodrigo su petición. Luego, mientras inspeccionan el otro sector, el caballero siente algo moviéndose tras los arbustos. Se acercan para investigar y solo encuentran a un pequeño gato descansando tranquilamente en el suelo. Diego se sorprende,
pues no esperaba encontrar otros animales como el pequeño Amelín merodeando por esta zona del reino. Al ver al gato tan relajado, Diego piensa que es inofensivo y antes de que Rodrigo lo detenga, se acerca para acariciar al animal. El gato despierta, ve una cara extraña sobre él y salta como si viera un fantasma. Le sisea a Diego con tal furia que le recorre un frío por la espalda. Aquí viene lo bueno. El sistema le informa que el gato es el apóstol del vacío y acaba de declararle la guerra a su territorio. Diego queda impactado de que el apóstol le declare la guerra solo por haberle dado unas pequeñas caricias. Con lágrimas en los ojos, le pregunta a Rodrigo si ese gato es realmente un enviado del mal por tal amenaza. Pero el caballero cree que son tonterías. Diego sospecha que el felino se enfureció por haberlo tocado sin su permiso real. Diego se acerca al gato para intentar hacer las paces mientras se pregunta por qué debe luchar contra un animalito. Entonces, Rodrigo lo deja helado al decirle que no peleará contra el gato. Rodrigo explica que los apóstoles aparecerán pronto por la frontera del feudo, y lo más sorprendente es que serán humanos. Diego se asombra, pues matar monstruos era sencillo, pero enfrentarse a otros humanos es un asunto mucho más serio. Como si leyera su mente, el caballero le asegura que tiene total libertad para acabar con los seguidores del vacío. Rodrigo revela que sus enemigos pueden resucitar en el templo sagrado. Diego se asombra y pregunta si funcionan como un punto de control mágico, y el caballero confirma que sí. Diego piensa que es una ventaja injusta, ya que su grupo no tiene el lujo de recibir una segunda oportunidad si fallan. Los apóstoles del vacío, en cambio, pueden actuar sin piedad ni miedo a las consecuencias de sus actos. Y sabéis que, Diego se emociona por la batalla pese a la desventaja y le pregunta a Rodrigo si lo ayudará en el combate. El caballero responde que está dispuesto a prestar su espada si es necesario. Tal como predijo, un grupo de monstruos y apóstoles humanos leales al vacío aparecen de repente en el sector. Uno de ellos usa un artefacto para gritar con fuerza, exigiendo que Diego se muestre ante ellos de inmediato. En la gran academia, Isabela examina la savia de cola de Fénix. No puede dejar de pensar en lo impresionante que es Diego. Ella está convencida de que Diego posee tanta fuerza gracias a la ayuda de algún artefacto divino oculto. Un artefacto es un objeto sagrado creado para los elegidos de los dioses. A veces surgen de restos de deidades caídas, permitiendo al usuario canalizar y usar un poder divino realmente abrumador. Tras meditarlo bien, Isabela duda que Diego use uno, pues son difíciles de controlar si no coinciden con la naturaleza del portador. Isabela analiza las posibilidades futuras cuando Alfonso entra corriendo a la habitación. Ella queda impactada al ver que el hombre camina directamente hacia su posición. Alfonso lleva consigo la savia de Fénix y le grita a Isabela preguntándole de dónde demonios ha sacado tal ingrediente. La pregunta la deja helada, pero sabe sin duda alguna que algo de locos está por ocurrir de nuevo. En el sector de Diego, los apóstoles le exigen que salga antes de que se cansen de buscarlo por todo el bosque. Sin que lo sepan, Diego y Rodrigo se esconden en unos arbustos. Diego se pregunta por qué actúan tan imprudentemente y si es debido a que pueden resucitar aunque mueran en combate. Rodrigo lo confirma, diciendo que seguramente se comportan así gracias a la posibilidad de volver a la vida. Aunque tienen poco tiempo para atacar, Diego se siente muy aliviado de tener al caballero Rodrigo luchando a su lado. Básicamente está depositando toda su fe en las habilidades de Rodrigo. De pronto, Diego sale de su escondite con su hoz. El apóstol lo mira como si fuera un debilucho y le ordena que le entregue las manzanas. Otro tipo se burla de Diego, gritándole que están en superioridad numérica y que no tiene ninguna posibilidad contra ellos. Pero cuidado, el equipo se pone nervioso porque Diego no hace nada. Confiad en mí, esto se va a poner muy épico. Prepárense, porque Adrián finalmente rompe el silencio. Dice al apóstol que no es más que basura y que no merece su preocupación. Adrián confía en que Rodrigo lo respalda y antes de que esos tipos intenten algo loco, el maestro de la espada ya los habrá aniquilado por completo. El apóstol está furioso y le da a Adrián una última oportunidad para entregar las manzanas reales. Adrián responde que mejor vaya al mercado de la ciudad si tantas ganas tiene de comer manzanas. El apóstol arde de rabia por la boca de Adrián y le pregunta si podrá soportar las consecuencias de su arrogancia. Adrián destroza su ego diciéndole que vaya a preguntarle a su madre todas esas estupideces que está diciendo. Sus palabras le dan donde más duele y el tipo ordena, furioso a sus hombres, que maten a Adrián. En el gremio de alquimia, Álvaro molesta a Isabel sobre el origen de la savia, pero ella guarda el secreto profesional. Álvaro aclara que solo preguntaba por el coste del trabajo.
Álvaro confiesa que la savia de cola de avestruz que trajo Isabel tiene una pureza altísima, algo muy difícil de mantener hoy en día. Álvaro saca un contrato y se lo entrega a Isabel, pidiéndole que sigan suministrando esa savia. Isabel dice que debe consultar al cultivador y Álvaro sugiere firmar primero un contrato provisional. Álvaro celebra esto y asegura que el responsable de esa savia siempre será bienvenido en el departamento de alquimia. Volvemos al tenso enfrentamiento entre Adrián y los apóstoles de la negación. El líder nota que Adrián está muy tranquilo para estar rodeado por tantos enemigos. Se pregunta de dónde saca tal confianza mientras Adrián planea cómo destrozar a los esqueletos que se acercan. Cuando los esqueletos atacan, Adrián activa su técnica de decapitación masiva y borra a todo el equipo de un golpe. El apóstol se sorprende al ver a sus subordinados volando por los aires como si fueran plumas. Adrián se burla diciendo que sus hombres son demasiado débiles para él. Ahora fíjense en esto, porque Adrián le pregunta al apóstol si está listo para rendirse. El apóstol saca un orbe sagrado y convoca a un monstruo gigante llamado Hércules. El aspecto de Hércules es aterrador, con una cabeza de león pegada a su hombro izquierdo. En lugar de huir, Adrián sigue insultando al apóstol, diciéndole que es malísimo poniendo nombres a sus criaturas. El apóstol ríe y asegura que se arrepentirá, pues Hércules es un arma que vale una fortuna. Ordena a Hércules atacar, pero Adrián esquiva el golpe gigante del monstruo con total facilidad. Antes de otro movimiento, Adrián usa su hoz y manda a Hércules al cielo de un solo tajo. El monstruo cae desplomado, dejando al apóstol en shock después de tanto presumir su poder. Fíjense bien, el apóstol llora diciendo que tardó 10 años en crear a ese monstruo que Adrián venció como si nada. Entonces se dirige a su subordinada, Sofía, una apóstol de cuarta generación. La regaña por no pelear, pero Sofía le recuerda que él fue quien atacó confiado y que no tiene sentido quejarse tras ser humillado por un granjero. Sofía dice que está dispuesta a pelear, pero que tendrá que pagarle una tarifa extra por ello. Después de todo, su única misión era guiar el camino y nada más. Adrián sigue sonriendo y disfrutando el momento hasta que Sofía lo mira y sus ojos se vuelven de color rojo sangre. Una advertencia avisa a Adrián que Sofía usa la técnica negación de vida, que lanza una maldición al objetivo. El sistema no oculta lo peligrosa que es la habilidad y antes de que Adrián pueda reaccionar. Cae bajo el hechizo de Sofía. El apóstol ríe al darse cuenta de que su enemigo ha caído en la trampa. Le grita a Adrián que ahora verá lo que ocurre cuando alguien se cruza con la negación. Sofía le grita al tipo que no olvide el verdadero motivo por el que vinieron aquí. El hombre corre a buscar el manzano, pero jura que se vengará por su creación destruida más tarde. Mientras corre por el bosque, siente el aroma de las manzanas en el aire y sabe que encontrarlas es cuestión de poco tiempo. De pronto, nota un movimiento detrás, pero al girarse no ve a nadie y se queda totalmente confundido sin saber dónde están. Rodrigo aparece de la nada y como es un famoso maestro de la espada, el apóstol lo reconoce al instante. Sin embargo, esto no le sirve de nada, ya que Rodrigo lo corta en pedazos. Y así Adrián despierta en la tierra confundido, preguntándose qué fue de esa batalla. Créanme, esto se va a poner increíble. Prestad atención, porque hoy vamos a ver cómo Tristán despierta en un mundo que parece totalmente distorsionado. De repente, escucha las voces de sus amados padres llamándolo con fuerza desde la oscuridad. Se gira y ve a sus padres allí mismo. Su rostro se ilumina de pura alegría y corre a refugiarse en sus brazos mientras las lágrimas caen por sus mejillas en un abrazo desesperado. Tristán llora con fuerza preguntándoles dónde han estado todo este tiempo, suplicándoles que nunca más vuelvan a marcharse de su lado. Pero entonces, su mayor terror comienza a manifestarse de nuevo ante sus propios ojos y todo se rompe. Sus padres lo apartan con frialdad y se alejan mientras él grita desesperado. El dolor de Tristán desgarra el aire en ese momento. Ahora mirad con cuidado, porque Sir Rodrigo lo arranca bruscamente de esa pesadilla avisándole de que todo es una trampa mágica de la Disira. Rodrigo había logrado herir a la Disira en el brazo mientras rescataba a Tristán, dejando a la villana en shock por encontrar a alguien tan poderoso allí. Sira cae de rodillas vencida y Tristán se lanza furioso con su hoz, listo para castigarla por haberle hecho sufrir tanto. Sin embargo, Rodrigo se adelanta y acaba con ella primero. Sira se hunde en el pantano y el caballero se disculpa por intervenir innecesariamente. Pero Tristán no está molesto por esto, al contrario, se siente profundamente agradecido con su compañero. El joven sugiere entonces regresar al fortín y volver más tarde para limpiar todo el desastre causado en el bosque. Rodrigo le pregunta por sus planes futuros y él revela su gran sueño de convertirse en la fuerza más poderosa del mundo.
aunque lo primero en su lista será conquistar todos los territorios feudales que los rodean ahora mismo. Le pide a Rodrigo que siga ayudándole y el caballero acepta sin dudarlo, siempre que le pague con esas manzanas tan especiales. Tristán le asegura que tendrá todas las manzanas que quiera. Mientras vuelven al fortín, se cruzan de nuevo con el gato negro y el chico pregunta por el extraño trato con el animal. Rodrigo explica con calma que ese felino es una de las 7 calamidades, un depredador territorial letal. Tristán se queda pálido, pues pensaba que solo era una mascota amable y corriente. Se da cuenta de que podría haber muerto sin siquiera saber que le había golpeado realmente. Por otro lado, el soldado de la negación ha terminado encerrado en una celda tras perder contra el joven Tristán. El sistema le notifica que se le ha aplicado una penalización extrema por la gran diferencia de nivel entre su linaje y el de Tristán. ¿Podéis creerlo? 1 millón de monedas de oro como castigo, algo que deja al tipo en shock por la injusticia de tal poder. Él se niega a pagar, alegando que había un maestro de la espada apoyando al joven Tristán. El sistema interpreta su negativa como una incapacidad de pago y decide transferirlo directamente a las garras de la negación. El hombre entra en pánico y suplica al sistema que regrese, asegurando que ahora sí está dispuesto a pagar la deuda. En ese momento, unos monstruos no muertos lo arrastran fuera mientras aparece la temible apóstol de la negación, Lady Danae, para empeorar las cosas. Ella le ordena explicar lo sucedido con detalle si no quiere sufrir un destino mucho peor que la propia muerte. El tipo confiesa a Danae que encontró el huerto real de las manzanas del emperador. Danae cree que miente para salvarse, pero él lo jura por su vida, señalando a Rodrigo como el culpable del fracaso. La dama sigue dudando porque sabe que las reparaciones no habrían sido tan altas si un guerrero como Rodrigo hubiera luchado desde el inicio. El soldado sigue insistiendo desesperadamente en que está contando la absoluta verdad sobre lo ocurrido. Menciona que Lady Sira también fue derrotada, lo cual sorprende a Danae. Ella se levanta de su trono y camina hacia el prisionero. El hombre casi pierde su orgullo masculino, mientras esa aterradora mujer se cierne sobre él con frialdad. Danae le aclara que no pueden culpar a Sira, así que él cargará con todas las consecuencias de esta derrota. Ella sonríe con maldad mientras le propone un trato muy particular para salvar el cuello. Le sujeta la cabeza y lo somete a un contrato mágico que lo convertirá en su prisionero hasta cumplir sus deseos. Le ordena ir al huerto real para trabajar en él. El tipo protesta, pero Danae amenaza con convertirlo en un cadáver viviente si se resiste. Le deja claro que su única salvación es encontrar la forma de infiltrarse con éxito en el huerto de manzanas del emperador. Y así es como os dejo por hoy, menuda locura de historia acabamos de ver. Si os ha gustado, escribid siguiente parte en los comentarios. No olvidéis suscribiros, activar la campana y darnos un buen me gusta. Gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de esta serie.